Maestro, como siempre, un gusto de tenerlo de nuevo aquí, compartiendo con los niños. Hoy van a seguir con sus sesiones de geometría, chicos. Así que, pues nada, maestro, muchísimas gracias y adelante. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, profesor. Y pues vamos a empezar, chicos, entonces, con esta sesión de geometría. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con triángulos. Quiero que me digan cuántos de ustedes se acuerdan de lo que es congruencia o quienes ya vieron algo de congruencia de triángulos. Yo cuando fueron de las clases nunca lo vi. Ok, Yo no sé qué tema es ese. muy bien, Yo tampoco, profe. Yo ya lo he visto, perfecto. profe, pero no me acuerdo muy bien. Yo sí lo he escuchado, pero no me acuerdo tampoco muy bien. Pero sí lo he Muy escuchado. bien, Yo ya lo vi, pero no me acuerdo bien. muy bien. Yo no me acuerdo muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con el tema y pues como dicen, ¿verdad? Ahorita se van a ir acordando varios de lo que es el tema y los que no lo hayan visto, pues aquí va a ser algo nuevo para ustedes. Entonces, ¿todos ven mi pantalla de GeoGebra? Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues para lo que es aquí vamos a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar este triángulo de aquí. Vamos a borrarle las etiquetas. Uy. Y pues le ponemos, vamos a vaciarlo. Muy bien, yo creo que así está bien. Y pues vamos a poner otro triangulito. Vamos a poner un triángulo que sea de esta forma. Entonces, chicos, ¿cómo puedo saber yo si este triángulo es exactamente igual a este otro triángulo? Si sus lados y ángulos. Con lados y ángulos, ¿verdad? En específico, la congruencia de triángulos me dice que hay tres cosas en las que yo puedo fijarme para yo saber si los dos triángulos son exactamente iguales. Y pues para eso es para lo que estamos aquí. Congruencia de triángulos. Entonces, los que ya vieron la congruencia, pues entonces ya medio saben los temas a los que vamos, pero pues vamos a ir aquí recordándolos. El primer tema que tenemos que nosotros saber es lado, lado, lado. ¿Qué significa esto, chicos? Yo tengo que ¿Los lados del conocer, triángulo? así es. Si yo sé que cada uno de los tres lados del triángulo es exactamente el mismo a cada uno de los tres lados del otro triángulo, eso quiere decir que entonces los dos triángulos van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, aquí este lado, a mí me dice aquí que mide 8.25 y pues aquí se lo anoto, ¿no? 8.25 mide este lado. Donde los copié. Bueno. Por aquí tengo uno, por acá tengo otro seguramente. Ahorita los modificamos esos dos. Entonces estamos en estos dos triangulitos. Entonces tenemos estos dos triángulos.
Este ya sé que mide 8.25. Este otro lo tengo por aquí, me dice que mide 8. Y este otro lado me dice que mide 10. Entonces, si yo quiero que los dos triángulos sean exactamente iguales, tanto en ángulos como en lados, pues tengo que conocer los tres lados exactamente del triángulo. Entonces, este lado, vamos a ver cuánto mide. Por aquí lo debo tener seleccionado y aquí está. Me dice que mide 10. Este lado de acá arriba debe medir los 8 y pues aquí está seleccionado, mide 8, así es. Y el otro 8.5. Y el otro debe medir 8.25, así es. Y donde lo tengo aquí, pues aquí está, ¿verdad? Y pues se lo anoto. Entonces, esa es una de las reglitas que nosotros debemos conocer. Se llama lado, lado, lado. Si yo conozco los tres lados, entonces los dos triángulos son iguales, tanto en lados como en ángulos. Eso quiere decir que el ángulo que yo mida aquí debe ser el mismo que el que mida entre el 8.25 y el 10, es decir, el ángulo que mida aquí abajo, el de aquí. Mide este 50.91 y si se fijan, este también mide 50.91. Y si mido el que está entre 10 y 8, entre 10 y 8, 50.13 y 50.13. Pero, ¿por qué pasa eso? Esto pasa pues precisamente por la congruencia. Si nosotros conocemos estos tres lados, entonces en cada uno de los dos triángulos, entonces sus ángulos pues van a ser exactamente los mismos. Y aquí nada más voy a marcar ¿Y qué este pasa otro. si no conocemos los lados? ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa si no conocemos los lados? Aquí vamos a ver otras dos reglitas para ver eso. Esta es la primera de una de las tres que vamos a ver. Entonces, antes de pasar con la siguiente, pues nada más vamos a ver que esta la podemos abreviar de esta manera, como 3Ls. Sí, en varios de sus libros o en varias de sus clases, cuando vean congruencia de nuevo, pues van a ver que la abrevian de esa forma, como L, L, L. Entonces, esta es la primera de varias que vamos a ver. Entonces voy a quitar nada más estos ángulos para que nada más nos fijemos aquí en sus lados. ¿Alguien tiene su micrófono prendido, chicos? Ahí nada más para que cuiden eso. Entonces, voy aquí a moverme. Estos tres triángulos voy a borrarlos. Y vamos para acá abajo. La siguiente se llama lado, ángulo, lado. Tenemos aquí, voy a poner la cuadrícula. Guadalupe, te pido tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces vamos a dibujar otros dos triangulitos. Vamos a dibujar, digamos, aquí Profe, esa es la misma aplicación o link que usó aquel día, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias. No de nada. Entonces, pues igual, nada más les doy un formatito diferente. Y ya, pues aquí tengo mis dos triángulos, ¿verdad?
Entonces, a simple vista parece que son los mismos. Nada más tenemos que ver, pues, por qué motivos va a ser. En este caso, este tema me dice que si yo conozco... Ya, Ivana, ya sé por qué son iguales. Oh, sí. Yo sé que si lo vemos, pues, por la cuadrícula, se ven iguales. Podemos contar los lados de aquí, que son 3 cuadros grandes, y para acá arriba son 6. Y ya contar pues los que son de diagonal o lo que sea, ¿verdad? Pero el chiste aquí, pues es que conozcamos esta nueva forma de saber que son congruentes. Congruencia, otra vez les repito, significa que sean exactamente iguales tanto en forma como en tamaño. Si se junta va a ser un cuadrado. Así es. De hecho, si lo junto, ¿verdad? Aquí está un cuadrado, Ah, un un rectángulo. rectángulo. Un rectángulo. Pero pues el chiste es, digamos, que si esta figura está, digamos, inclinada o algo, pues no se va a ver tan igual, ¿no? Digamos, si yo lo muevo para acá, yo muevo este punto para acá, y yo muevo este punto para acá, me parece. Creo. Algo así, tal vez. Ah, bueno, más o menos, pero pues, el chiste es que estén más o menos así. Entonces, para este para este criterio de congruencia, chicos, nosotros necesitamos conocer dos lados y un ángulo, y el ángulo necesariamente debe estar entre los dos lados. Entonces, si yo conozco en este caso este lado que mide aquí, me dice 12, y este otro lado aquí me dice que mide 6, y pues mido el ángulo que quiero, ¿verdad? En este caso, quiero el ángulo que está justo aquí en medio, y aquí dice que pues, son 90 grados. Si conozco estos tres datos en cada uno de los dos triángulos, eso quiere decir que entonces los triángulos van a ser congruentes. Entonces este lado, ¿cuánto mide? Pues aquí mismo me dice que mide 6. Acá me dice que mide 12. Si acaso no lo vimos, pues aquí está, ¿verdad? Marcado este 12. Y el ángulo, precisamente, pues vamos a marcarlo también. Y pues también mide 90 grados. Entonces eso quiere decir que tanto los otros dos ángulos como el lado que me falta tienen que ser iguales en ambos triángulos. Y si los vemos, pues aquí este lado me dice que mide 13.42. Y si buscamos el otro lado, acá abajo, me dice que también mide 13.42. Y ya si vemos los otros ángulos, pues también nos va a dar algo similar, ¿verdad? Aquí los marcamos nada más para que los veamos. 26.57. Y este otro, uy, lo marqué al revés. 26.57, y ya pues el otro va a ser la resta, ¿verdad? De 180 menos los otros dos lados, ángulos. Entonces a este otro criterio pues lo conocen también, como LAL. Y así lo pueden encontrar también en varios de sus libros. Cuando ustedes vean su tema en sus libros o sus profesores les den esta clase, pues precisamente varios abrevian el lado ángulo lado como LAL, y precisamente significa que el ángulo se encuentra entre estos dos lados que son iguales. Hasta aquí, ¿cómo van, chicos? ¿Todo bien? Sí. Sí, bastante bien. Todo bien, profe. Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver el último criterio para pasar con unos problemitas. Maestra, disculpe, cuando termine la clase, ¿nos podrá mandar así como la otra vez lo que trabajamos, por favor? Sí, claro.
igual pues vayan copiando lo que vamos viendo aquí, que pues son estos pequeños dibujitos. Y ya lo que hagamos en un Word y cosas así, se los voy mandando también. Entonces, vamos a Maestro, seguir disculpe, ¿le aquí. podría regresar al anterior para que lo copie, por favor? Voy a ponerlo aquí en lo que voy dibujando los otros. Entonces, aquí tengo un triángulo. Ya, maestro, ya copié ese. Gracias. Muy bien. Y aquí tengo otro triángulo. Y vamos a quitarle las etiquetas otra vez. Y lo ponemos en negro. Y pues vamos a ponerle a este nombre. Entonces ya vimos lado, lado, lado. Ya vimos lado, ángulo, lado. Y sigue Ángulo, ángulo, lado, ángulo, exactamente. Y aquí está. Entonces, en base al anterior que vimos, pues este se va a parecer mucho, solo que ahora en lugar de querer dos lados y un ángulo en medio, voy a querer dos ángulos y un lado en medio. Entonces, si yo conozco por decir este ángulo de aquí y este ángulo de acá, este me dice que mide 33.69, este 63.43. Vamos a ver dónde están los otros ángulos también de acá. Este es el de 63.43 y este es el de 33.69. Me falta el lado que precisamente pues tiene que ser el lado que está entre esos dos ángulos, que es este de aquí en medio, ¿verdad? Y este de aquí me dice que me mide 20 de longitud. 20 de longitud. Y este de acá abajo pues debe también medir lo mismo. Si por si acaso no lo vimos, pues aquí nada más lo seleccionamos y aquí sí mide 20 también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos estos tres datos, también dos ángulos y un lado en medio de esos dos ángulos, los otros dos lados en cada uno de los triángulos tienen que ser iguales y el ángulo restante pues también tiene que ser el mismo en los dos triángulos restantes. Entonces, si aquí checamos este lado, ¿cuánto mide? 18.03. Y acá si lo buscamos en el otro triángulo, también me mide aquí 18.03. Y este otro lado mide 11.18 y aquí mide 11.18 en el otro triángulo. Y ya pues si vemos el otro ángulo, pues también va a medir lo mismo. Entonces, esos tres criterios son los importantes que ustedes deben conocer, al menos en este tipo de problemas. En el tipo de problemas de Olimpiada, pues tal vez no van a darles todos esos datos. Ustedes tienen que encontrar algún dato que les falte por algún lado. Ya cuando ustedes encuentren, por decir, algún ángulo o algún lado, ahí es donde ustedes pueden decir, ah, ok, ya tengo esto que tenía, que me faltaba para que fueran congruentes. Con esta congruencia puedo hacer otra cosa. Puedo decir que algunos lados son iguales a otros y con eso puedo acabar un problema o puedo continuar con la solución. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero por lo pronto, Maestro, disculpe, tengo una duda. dime. Y en caso de que no nos den ningún dato, ¿cómo le hacemos? No se asusten ahorita, por lo pronto los problemas van a traer pues normalmente datos, ustedes van a ir trabajando después, este, nada más con saber varias cositas de un problema, es decir, ahorita vamos a hacer de hecho un problemita que no les vamos a dar tantos datos, pero que vamos a poder solucionarlo de acuerdo a estos criterios. Profe, ¿podría volver tantito a la mitad para tomar una captura de pantalla? ¿Le podría regresar al primer ejercicio? ¿Al, al LLL? Gracias. Entonces, chicos, vamos a ver aquí. Voy a dibujar con mal.
Entonces, este triángulo que acabo de dibujar, chicos, ustedes lo conocen. ¿Qué es este tipo de triángulos? Es un triángulo Equilátero. 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 equilátero, no sé si sea. Vamos a ver. Isósceles. Isósceles. Es isósceles, porque miren, este lado de aquí mide 33, Es este que otro es mide distinto al de 33, abajo, por eso se hizo feliz. ajá, y este lado mide 30, los dos lados de acá arriba son iguales y el de abajo mide 30, es diferente. Entonces es un isósceles, Ah, no lo calculé bien. no hay problema. Entonces de aquí vamos a dibujar una de sus alturas. Uy, ya lo regué. ¿Ustedes recuerdan qué es una altura de un triángulo, chicos? Era Sí. B por H entre 2, ¿no? Para calcular el área. Nos sirve para calcular el área, pero al fin y al cabo la altura es esta línea que yo dibujo aquí. Vamos a poner nada más el punto aquí en medio. Y vamos a quitar la otra línea perpendicular. Es esta línea, chicos, que me dice... Uy. Es esta línea que se dibuja desde alguno de los tres vértices, es decir, desde alguna de las puntas del triángulo hasta la base del triángulo, y el ángulo que tienen que formar esas dos líneas es de 90 grados. ¿Ok? Esa es una altura. Una línea que viene desde alguno de los vértices y dibuja 90 grados con respecto al lado opuesto. ¿Todos bien con lo que es una altura? Voy a anotárselos aquí de todas formas. Una altura es una línea recta. Es un segmento de línea recta que se dibuja desde un vértice hasta el lado opuesto de manera perpendicular. Es decir, formando 90 grados. Y vamos a ver si sale todo aquí. Ahí está. Entonces eso es lo que es una altura, que es precisamente esta línea que yo les dibujé aquí en medio. Y pues podemos ponerla de otro color, ¿verdad? Para que se vea diferente. Entonces, este, pues ya les dije, es un triángulo isósceles, es decir, este lado de aquí mide lo mismo que este de acá. En este caso, chicos, a mí no me importa cuánto midan esos dos lados. Simplemente sé que este lado de aquí es igual al de acá. Vamos a marcarlos a ver si podemos con una línea diferente. Cada uno de los lados iguales pues tiene sus dos barritas paralelas aquí para indicar que pues son iguales, ¿verdad? ¿Qué más conozco de este triángulo, chicos? ¿Qué más conozco en un triángulo isósceles? Aparte de sus dos lados iguales. Que sus ángulos siguen siendo Dos 180 ángulos grados. iguales. Que tienen también dos ángulos iguales, ¿verdad? Que precisamente pues, son estos dos de aquí. Y siguen Tampoco me sumando importa sus ahorita. ángulos internos. Así es, como en todo triángulo, pues, siguen sumando 180 grados de ángulo interno. Estos dos ángulos verdes, bueno, vamos a marcarlos con otro color. Este de aquí y este de aquí. Vamos a marcarlos con un azul.
Entonces los dos ángulos azules son exactamente los mismos y por lo menos esta línea roja me dice que estos dos ángulos forman 90 grados. Es decir, que acá también tengo 90 grados, ¿verdad? Cada uno de los dos mide 90 grados. Estos dos ángulos azules no sé cuánto miden y no me importa ahorita cuánto midan. Solo sé que son iguales. Pero entonces, ¿qué puedo decir de este triángulo que está aquí? Digamos, de este triángulo. Vamos a ponerlo con un... ¿Es un triángulo rectángulo? Es rectángulo. Voy, espérenme tantito para marcar esto con un verde. Y vamos a marcar este otro triángulo con otro color, con un rojo. Entonces, ¿qué puedo decir de esos dos triángulos, chicos? Del verde y del rojo. Son congruentes, tienen la misma área. Fuentes. Congruentes. Que son congruentes. Varias de las cosas que dijeron son verdad, es cierto, son escalenos, son rectángulos, tienen las mismas áreas, pero ahorita lo que nos importa es que los dos triángulos son congruentes, chicos, que son exactamente iguales. ¿Y por qué motivo puedo decir que son exactamente iguales? ¿Por cuál de los tres criterios? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo. Yo Sí. conozco, chicos, que Lado, este lado de medio, Lado, creo. Lado, ángulo, Ángulo. ok, vamos a anotar aquí que algunos dicen L a L y otros dicen ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y Entonces, L. Podría ser lado, lado, lado. ok, podría ser lado, 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 pero pues yo no conozco este lado de abajo, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Yo sé más adelante que pues es esta altura, lo parte a la mitad, pero pues todavía no estoy seguro. Ese dato todavía no es algo que yo tenga. Maestro, creo que no es ninguno de los dos. ¿Por qué, Itza? Porque tomando en cuenta que sea lado, ángulo, lado, no tenemos el ángulo de arriba. Y en caso de que sea ángulo, lado, ángulo, no tenemos el lado de abajo. Nos falta un dato en los dos. Exactamente, muy bien, Itza. Entonces, Itza se fijó en algo que faltaba ahí. Tal vez muchos lo completaron por inercia o por lo que sea, pero pues sí, nos faltan o este lado de acá abajo, de cada uno de los dos triángulos, o este ángulo de aquí arriba. ¿Cómo podemos nosotros saber alguno de esos dos datos? El más sencillo, Mira, el ángulo principalmente se puede sacar porque tenemos el ángulo de 90 y el ángulo de abajo también, al igual que en el otro triángulo. Entonces, sumándolos y restándose los 180 nos va a dar el ángulo de arriba. Así es. Ya denotamos que van a ser iguales. Sacando los ángulos internos, como dicen. Así es, exactamente. Como dicen sus dos compañeros, sacando una suma de ángulos internos de un triángulo, si este ángulo de aquí mide 90 y este otro ángulo mide lo que sea, no me importa cuánto pueda medir, pero pues sé que mide algo. Entonces este ángulo de arriba pues va a ser precisamente 180 menos 90 menos lo que mida este otro ángulo. Y este otro ángulo de acá pues va a ser exactamente lo mismo porque también le voy a restar el 90 y lo que mide ese mismo ángulo, que es lo que mide del otro lado también ese otro ángulo. Entonces esos dos ángulos pues tienen que ser precisamente iguales. Aunque también se podría hacer con Pitágoras, ya que se tiene el ángulo recto. Así es, si nosotros ya sabemos Pitágoras, podemos saberlo. Pero pues aquí estamos yendo de paso en paso, ¿verdad? Así como le hicimos con el problema del martes,
en el que solo sabíamos ángulos. Yo sé que ustedes por la escuela saben muchos otros temas, pero al menos por la clase, pues habíamos visto hasta ese tema, ¿verdad? Ángulos entre paralelas y los nombres de los ángulos. Entonces, aquí es más o menos similar. Ya conocemos los ángulos internos de un triángulo y los ángulos entre paralelas y acabamos de conocer nuestros criterios de congruencia. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría conocer esos ángulos con esa información? Pues precisamente con esos datos que nos dan nuestros compañeros, ¿verdad? Y aquí pues precisamente vamos a marcar estos dos ángulos. Uy, yo me equivoqué otra vez. Ahí está. Ahí está. Y esos dos. Y aquí pues ya tengo dos ángulos verdes. Ahora sí, ya conozco 3 ángulos y 2 lados. Ahora sí ya puedo hacer pues al menos la que sería ALAL, digo ALA, que sería ya sea con este ángulo de aquí, este azul, este lado que está marcado con 2 rayitas y el verde, o este ángulo verde, el lado del medio y el ángulo de 90, o podría ser también el LAL, que es con el lado de 2 rayitas, el ángulo verde y el lado que está en medio. ¿Sí? ¿Todos bien, chicos? Sí, Sí, maestro. Perfecto. sí, profe. Y ahora si se Profe, fijan, sí, en continuando con la clase, si se fijan, chicos, también en este triángulo, en este problema, perdón, no les di ningún dato de más que el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Los lados no sabemos cuánto miden exactamente, nada más sabíamos que era un triángulo isósceles. No sabemos cuánto mide el lado del medio, no sabemos cuánto mide la base y no sabemos cuánto miden los ángulos de cada lado más que el del medio de 90. Entonces, para que vean que pues aún así, aunque no les dé un dato exacto, se pueden obtener cosas de este tipo de problemas. Entonces, más o menos a todos les quedó claro un poquito la congruencia. A mí sí, profe. Sí. sí. Sí, maestro. Muy Ahí bien. parece la mitad de un triángulo en 3D. Mitades en 3D. Ándale. Casi. Sí podríamos hacerlo en 3D. Entonces, vamos a ver otro problemita. Vamos a poner aquí los ejes. Y vamos a dibujar otra figura. Esta figura que acabo de dibujar, pues, ¿cómo se llama? Rectángulo. Rectángulo. Un rectángulo, ¿verdad? ¿Qué conocemos de un rectángulo, chicos? Que tiene 2 lados largos y 2 lados. Los Tiene 2 lados largos. ángulos son 90. Sus Me dejan ángulos hablar. internos son 360. Todo lo Sí, que no. dijeron, ¿verdad? Tiene 360 ángulos internos, tiene ángulos de 90 grados y aparte, pues también este lado de aquí Tiene base y altura. tiene base y altura. Vamos a darle un estilo. Este lado de aquí que tiene una rayita es el mismo que este lado de aquí. Y este lado de abajo, que es la base, mide lo mismo que este de acá arriba, ¿verdad? Eso es lo que conocemos de un rectángulo. 2 lados iguales y otros 2 lados iguales y ángulos de 90 grados. Voy a marcar uno nada más. Bueno, 2. Entonces, ¿se acuerdan lo que les había encargado de tarea? Que hicieran un problema así escrito, su solución.
Sí, ahí vengo. Por Sí, él. maestro. No tienen que ir por el problemita. Ah. Quiero que ahorita ustedes hagan algo similar, pero con este problema. ¿Qué van a hacer? Van a ustedes escribir por qué estos dos triángulos que se acaban de formar son exactamente iguales. ¿Sale? Yo sé que ya lo vieron, yo sé que está fácil. Entonces, pues vayan haciéndolo. Vayan escribiendo ahí en su cuaderno por qué motivo este triángulo que está acá abajo es el mismo que este triángulo que está acá arriba. Es decir, voy a escribirles aquí. Ya, profe, ya lo acabé. Profe, ¿podría repetir lo que vamos a hacer? Es que se me apagó, no sé, algo y no lo escuché bien. Voy. Esto es lo que van a hacer. Maestro, disculpe, ¿cómo se llama el tema que estamos viendo? Congruencia de triángulos. Gracias. Está escrito por acá. Aquí estaba escrito paz. Profe, ya acabé el problema. Muy bien. Cuadrícula visible. Aquí está. Demostrar que un rectángulo, al ser dividido por una de sus diagonales, forma dos Ya triángulos acabé, maestro. congruentes. Entonces, Ya recuerden. acabé. Ya acabé, Ya profesor. acabé. Acuérdense, chicos, no quiero que solo me escriban por L a L, los dos triángulos son congruentes. Quiero que ustedes escriban como en un rectángulo tenemos dos pares de lados iguales, que son el lado de la derecha es igual al de la izquierda, o como ustedes los identifiquen, el lado de abajo es igual al de arriba. Ustedes les pueden poner nombres a esos lados. Y la diagonal es el mismo lado para cada uno de esos dos triángulos y tenemos marcado el ángulo de 90 grados. Entonces, como en el triángulo, digamos, de arriba, de la derecha, tengo el lado de arriba, el ángulo de 90 grados, y el lado de la derecha, iguales en el triángulo de la izquierda o abajo, el lado de abajo, el ángulo de 90 grados, y el lado de la izquierda. Entonces, veo que por lado, ángulo, lado, los dos triángulos tienen que ser congruentes, es decir, eso ya es algo que me están diciendo un poquito más estructurado y razonado. No nada más me están diciendo por L a L ya son iguales. Que yo sé que sí, que yo sé que pues sí es cierto que se ve ahí, pero lo que quiero es que lo escriban un poquito más grande para que vayan ahí ustedes viendo todos esos detallitos de la congruencia que se forman. Profe, Dime. profesor, a la hora de sacar el LAL, ¿cómo sacamos cuánto mide el lado? Por lo pronto, no nos importa cuánto mide el lado. Le podemos dar una medida si queremos, pero por ahorita, si te fijas, para este tipo de problemas, con que yo sepa que que los lados son iguales, no sé la medida, pero son iguales de alguna manera, entonces se cumple una congruencia. Eso quiere decir que otros lados van a ser iguales a otros si yo encuentro alguna congruencia que va a pasar por ahí. Es decir, ese rectángulo que yo les dibujé ahí, pues podría ser más chico o más grande. Y siempre va a pasar lo mismo, ¿verdad? Yo dibujo este rectángulo aquí, digamos, más chico. Vamos a dibujarlo por aquí. Pues tiene que pasar algo similar, ¿no? No me importa cuánto mida, en tanto siga pasando lo mismo.
Entonces, para este problema, pues pueden encontrar varios motivos, ¿verdad? Ahí en el chat uno de sus compañeros ya puso que pues buscar el 3Ls, el LLL. También pueden encontrar el LAL. Yo ya lo hice encontrando el ALA. Ese puede ser otro motivo, nada más hay que saber bien cómo mover los ángulos, pero pues si lo haces como los ángulos que ya sabemos mover, entonces todo está bien. Ya es el problema, maestra. Perfecto, vamos a darles unos 2 minutitos a tus compañeros para que terminen más o menos, para seguir con otro problemita similar. Listo, profe, ya demostré. Perfecto. Yo igual. Listo, profe, ya acabé. Muy bien, muy bien. Yo también ya acabé. Perfecto. Maestra, disculpa que lo moleste, pero ahorita que estoy revisando a lo que le tomé captura de pantalla, me faltó el ALA. ¿Le podría regresar, por favor? Sí, claro. A ver, yo también lo voy a tomar captura. Muy bien. Ya, maestra, gracias. Perfecto, un minutito más para continuar con otro problemita. ¿Cómo? Muy bien, entonces, aquí ya les dimos varios motivos. Pueden encontrar 3Ls, sin problema. ¿Cuáles son las 3Ls? Pues tenemos el lado de la izquierda igual al de la derecha, el de arriba igual al de abajo, y la diagonal, que pues es la misma en los dos triángulos, ¿verdad? Entonces, con eso pueden decir que es congruente. O la otra forma, que creo que también se ve un poquito directa, pues puede ser LAL, que pues es con los dos lados que se ven marcados del rectángulo junto con el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y otra, como dice su compañera, pueden encontrar el ALA, pero pues ahí nada más van a tener que encontrar alguno de estos dos ángulos, ¿verdad? Que lo pueden encontrar. No se encontré, maestra. Yo utilicé la técnica de LAL. Perfecto, perfecto. Y pues estos ángulos de aquí, pues los pueden encontrar. Si a este ángulo le ponen un color, Son digamos azul, 45. no necesariamente son 45. Podemos Yo medirlo aquí también nada más para utilicé la checar. técnica del LAL. No, yo tomé que eran 45 en el de abajo. Vamos a checar también, si quieren. Aquí mide 63 y este mide 26, ¿verdad? Pero esa medida va a depender de este lado, qué tan arriba esté. Sí, entonces por eso no les tenemos que dar medidas todavía, nada más es para que ustedes marquen con algún color esos ángulos y digan, ok, este ángulo es azul, ¿dónde hay otro ángulo azul igual? Pues entonces yo ya sé hacer ángulos entre paralelas, ¿verdad? Que es el tema que vimos el martes. Con ese tema podemos encontrar el otro ángulo, que pues es algo que vamos a necesitar para el siguiente problema. Entonces vamos a ponerlo por aquí y vamos a marcar este punto de aquí. ¿Cuánto va a medir? Como 7. Y este de aquí, 4, 7. Entonces, ¿qué figura acabo de dibujar aquí, chicos? Un paralelogramo. Perfecto, Paralelogramo. Paralelogramo. perfecto. Todos conocen un paralelogramo. Romboide. Es un romboide. Pues sí, es las dos cosas. Pero pues al fin y al cabo es un paralelogramo. ¿Por qué?
porque este lado de aquí es paralelo a este lado de aquí. Hagan de cuenta que es como si fuera un rectángulo, pero como aplastado. O sea, En como diagonal. que, exacto, en diagonal. La única Entonces, figura que no me gusta es el romboide ese, porque me confunde mucho. Ahorita lo estoy viendo y pienso que está puesto de frente y primero lo vi y pienso que está puesto de atrás. Me confunde mucho. Ya no. así es. Entonces, vamos a ponerle 3 flechitas por acá, 3 flechitas también, y aquí pues vamos a cambiarle a 2 flechitas. Entonces, un paralelogramo, chicos, les digo, es como un rectángulo. Un rectángulo tiene 2 lados iguales, que son los 2 de las bases, los de arriba y los de abajo. Y en un paralelogramo, pues pasa lo mismo. Este lado de aquí arriba mide lo mismo que este lado de aquí abajo. Y los lados que están inclinados, pues también miden lo mismo y también son paralelos al mismo tiempo. Entonces, por eso es como un rectángulo, pero como aplastadito. Entonces, de aquí, pues vamos a hacer algo similar. Conozco esto de un paralelogramo y aparte, yo sé que este ángulo de aquí va a ser el mismo que este ángulo de acá. Nada más voy a quitarles las etiquetas porque pues no me importa al fin y al cabo cuánto midan los ángulos, solo me importa que son 2 ángulos iguales, este ángulo verde y este ángulo verde. De hecho, vamos a cambiarles el color de una vez. Vamos a ponerlos rojo. Y a su vez, este ángulo de acá va a medir lo mismo que este otro ángulo de acá. Y de manera similar, no me importa la medida del ángulo, solo me importa que son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este problema? Quiero encontrar si estos 2 triángulos que se formaron yo al dibujar esta diagonal son congruentes. Entonces, pues hagan eso, chicos. Tienen un paralelogramo. Dibujo la línea que une 2 vértices, ya sea esta o la otra, no importa. Esta, o podemos dibujar la otra también. Aquí le vamos a quitar la etiqueta. Tenemos que busco con explicar esta. por qué sacamos, porque es igual o como. Tenemos que sacar por qué los 2 triángulos que se forman son congruentes. Ya sea si lo dibujan de esta forma o ya sea si lo dibujan de esta otra forma. Cualquiera de las 2 diagonales me tiene que dar 2 triángulos congruentes. ¿Sí? Y pues lo mismo, por cualquiera de los 3 motivos, ustedes tienen que encontrar por qué. Igual, yo sé que está sencillo, está fácil, pero pues lo que quiero es que lo vayan escribiendo, que vayan escribiendo bien los motivos de por qué. Profe, ¿voy a escribir como hace rato acá? Así es. El romboide es como un cuadrilátero, ¿no? El romboide es un cuadrilátero, pero al fin y al cabo esto es un paralelogramo. Aquí se Ya los no me pongo. acuerdo ni que era paralelogramo. Y les pongo sus características. Tiene 2 pares de lados iguales, como en un rectángulo, y 2 pares de lados paralelos. En realidad todos los lados son paralelos, ¿no? 2 pares de lados paralelos indica este lado de arriba paralelo con el de abajo y este lado inclinado paralelo con este otro lado inclinado. Eso es un paralelogramo. Profe, pero ahora ¿qué vamos a hacer ahorita mismo con este paralelogramo? Les repito, chicos, presten atención cuando les esté explicando.
demostrar que los dos triángulos que se forman al dibujar la diagonal de un paralelogramo son congruentes. Profe, Dime. eso se puede sacar con el LLL y el LAL. Sí, si encuentras la manera, yo les voy a decir que sí. Ya les he dicho desde la clase anterior, si encuentran una forma lógica con lo que hemos visto de llegar a las soluciones, perfecto. Y pues aquí aprendemos todos, ¿verdad? A lo mejor ustedes encuentran una solución que yo nunca he visto y pues es bienvenido. Ya lo acabé, maestro. Perfecto. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que terminen los demás. Profe, y si por ejemplo encontramos las formas de, por ejemplo, L, L, L y L, A, L, ¿tenemos que escribir las dos o solo una? Yo les estoy pidiendo una, pero les serviría mucho escribir las dos. No se limiten a nada más escribir una. Si ustedes encuentran varias soluciones, escríbanlas todas. Eso les va a ayudar a ustedes cuando estén resolviendo problemas, digamos, más complicados. Pues el hecho de haber resuelto por varias formas un mismo problema les puede ayudar a tener más, a recordar más cosas después cuando ustedes estén haciendo otras soluciones. Entonces, si pueden, pues hagan más de una solución, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Profe, De nada. nos podemos dar cuenta a simple vista que el ángulo de los dos triángulos es igual. Pueden darse cuenta a simple vista, pero en un problema de matemáticas, al menos en la Olimpiada, tienen que decirnos siempre por qué si son iguales. Y ustedes tienen que encontrar esa razón, pues precisamente en ese problema. Por ejemplo, ¿Y el ángulo estos, cómo se saca? ¿cómo sacarías estos ángulos? Es decir, sin una medida que yo te dé, pero con algún tema que ya hayamos visto antes. Por ejemplo, si te acuerdas de la figura, si te acuerdas de esta figura, dos paralelas y una línea que la atraviesa, Sí, sí me acuerdo. pues con esa figura puedes sacar cuánto mide este ángulo de aquí igual a este otro de acá, ¿verdad? Según yo era como la ley de la Z, ¿cómo le decían? Unos le dicen ley de Z, dos paralelas y una transversal, como quieran llamarle. Pero pues de aquí entonces ya puedo saber que este ángulo de aquí que está en el mouse, pues va a ser igual a este otro de acá, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, conforme vayamos aprendiendo más temas, pues pueden ir aplicándolos para resolver Pero problemas diferentes. no sirve solamente conocer ya los ángulos rojos. No te entendí, perdón, ¿me lo repites? De que si solo no, ya no sirve conocer los ángulos rojos para aplicar la congruencia. Con los ángulos rojos. Sí. Sí, sirve, pues de hecho aquí la congruencia está directa, ¿verdad? Tenemos dos ángulos y un ángulo en medio. Pero si ustedes quieren encontrar otra forma, yo creo que lo que intentan preguntar a alguno de sus compañeros es, pues, ¿cómo podrían hacerle, verdad? Entonces, pues para encontrar alguno de los dos ángulos que nos falta aquí, pues precisamente sería con esa figurita que les acabé de poner, con esta de la Z. Para encontrar alguno de estos ángulos que falta y hacerlo con ALA. Entonces, les digo, hay muchas formas, se pueden hacer de muchas formas los problemas, nada más es buscarle. Entonces, pues ya creo que la mayoría terminaron este problema y como pues ya les habíamos puesto, aquí tenemos una de las congruencias directas,
Este lado del medio pues es común para los dos triángulos. También funcionan las tres L's aquí. Y pues si ustedes le buscan un poquito más y hacen la ley de la Z o como quieran llamarle, pues encuentran otro ángulo y ya pueden hacer el ALA. Entonces, podemos hacer cualquiera de las tres, nada más es buscarle, ¿verdad? Ya sea cualquiera de las tres o las tres, incluso también las pueden hacer sin problema. Ok, vamos a hacer un último problema de congruencias para terminar aquí. Profesor, Díganme. Que yo digo que podría haber otra manera de sacar congruencia de triángulos que podría ser ángulo, 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 aunque solo sería necesario sacar la medida de dos ángulos, tal vez. Ok. Ahí va a haber un problemita y te lo voy a poner aquí si quieres. Vamos a dejar esta figurita aquí a un lado. Bueno, en ese caso serían semejantes, porque si sus tres ángulos son iguales, son semejantes. Pero también podría ser que si sus tres ángulos son iguales, sus lados pueden ser diferentes. En ese caso son semejantes. Si Sí, no había tomado en cuenta eso. Así si el es, triángulo es opuesto, precisamente, ¿verdad? ya son congruentes. Cuando nosotros tenemos dos triángulos que tienen todos sus ángulos iguales, pueden ser o iguales los triángulos o puede ser uno más grande que el otro, como aquí. Si nosotros nos ponemos a sacar sus ángulos, vamos a ver que este triángulo tiene los mismos ángulos que acá y como dice uno de sus compañeros, son semejantes, es decir, se parecen en la forma, pero en el tamaño son diferentes. Entonces, pues sí, nada más para que tengan ese detalle, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después, precisamente en la siguiente clase del martes. Entonces, pues nada más para que tengan en cuenta eso, porque no pueden ser los tres ángulos por ahora para la congruencia. Entonces, vamos a hacer este último problema, chicos. Este triángulo de aquí que dibujé, ¿qué es? Escaleno. 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 Perfecto. Todos sus Me lados son suena por las diferentes. escaleras. Perfecto. Todos lados diferentes y todos ángulos diferentes. Entonces, vamos a dibujar un triángulo de equilátero para acá. Y otro triángulo equilátero para acá. Entonces, estos nada más vamos a quitarles la etiqueta y vamos a ponerlos con el color. Y vamos a resolver este problemita. Entonces, este triángulo de aquí en medio otra vez es escaleno, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, eso quiere decir que cada uno de sus tres lados son diferentes. Si yo lo muevo así de esta forma, pues cambia igual, ¿verdad? Sus lados son diferentes. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Y dibujé dos triángulos equiláteros aquí a sus lados. Este triángulo es equilátero, eso quiere decir que este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Y este lado pues, es igual a este otro lado de acá y a este otro lado de acá y a este otro lado de acá. Entonces, algunos tal vez conocen el problemita, los que no, pues para que lo vayamos haciendo, los que sí, pues van a tener que ir escribiendo, ¿verdad? Entonces, Una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ahí eso es a lo que vamos. Entonces, tenemos un triángulo escaleno. Vamos a ponerle aquí sus nombres. A.
B y C. Y a los otros lados, las otras vértices que nos faltan acá del triángulo, vamos a ponerles D, E, y ya tengo todos los triángulos hechos, ¿verdad? Digo, todos los puntos con algún nombre. Vamos a quitar la cuadrícula. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí, chicos? Aquí lo que quiero es que encuentren que esta línea de aquí mide exactamente lo mismo que esta otra línea de acá. Aquí en el programita pues me dice que sí, ¿verdad? Miden 65 los dos. Pero pues yo quiero que lo encuentren solo con los datos que les di. Ok. Profesor, ¿puede repetir la información, por favor? Claro. Tengo un triángulo escaleno ABC. El triángulo escaleno ABC pues es este de aquí en medio. Este de aquí. Y tengo dos triángulos equiláteros dibujados sobre dos de sus lados. Este triángulo equilátero de acá, el ADC, y este otro triángulo equilátero de acá, el AEB. Quiero que encuentren que los dos lados que acabo de dibujar, vamos a ponerlos con dos colores diferentes para que se note poquito más. Que esas dos líneas rojas son iguales. O podemos ponerlas una roja y otra de otro color para que se note, ¿verdad? Quiero Que encontrar... esas dos líneas que de diferente color me miden lo mismo. Tenemos que demostrar eso. Así es. Vamos a demostrar eso. Les voy a dar... entre 3 y 5 minutos para que vayan ahí viendo eso. Y luego vamos a ir demostrándolo poco a poco conforme vayamos aquí dibujando. Entonces, por lo pronto, quiero que lo intenten. Quiero que marquen también lo que falta, que sepan de información. ¿Qué nos falta en el triángulo equilátero? Que también sabemos de información y que no puse ahí. Ángulos. Ángulos ¿Qué ángulos tiene un triángulo equilátero? de 60 grados. De 60 grados, ¿verdad? Voy a marcar uno de sus ángulos aquí. Y aquí lo tienen, 60 grados. Vamos a ponerle nada más la etiqueta más grande. Entonces la borramos. Y aquí ponemos una que diga 60 grados. Entonces todos los ángulos de un triángulo equilátero pues miden 60 grados. Profe, el triángulo AEB también es equilátero, ¿no? Así es, también es equilátero, pero pues ahí ya no marqué su ángulo, ¿verdad? Allí ustedes en su cuaderno pues vayan dibujándole lo que les falta, la información que falta. Ok, gracias, profe. Y pues van escribiendo poco a poco, ¿verdad? Qué cosas van sacando. Lo que me importa aquí pues es que vayan viendo poquito a poquito qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta, cómo podríamos llegar a esos lados iguales. Debemos sacar que las dos líneas de color diferente, la roja y la verde, son iguales. Profe, una duda, ¿cómo se llama el triángulo que está aquí en medio? El triángulo que tiene todos sus lados diferentes, chicos. Es un triángulo escaleno, el triángulo ABC, si quieren llamarlo también. Oiga, disculpe, profe. Nosotros... Dime. Es que yo sé que el ángulo EAB mide 60 grados, igual el DAC.
pero no sé cuánto mide el EAC. El EAC, Sí, ok, pero sí sé que mide más de 60 grados, al igual que el BAD. exactamente. Por ahí vas, llevas muy, muy buena parte de ese problema con eso de ahí. Entonces sigue pensando poquito más qué es lo que falta. Muy bien, Ya acabé, profe. perfecto. Muy bien, entonces pues vamos a hacer aquí el problemita, ¿verdad? Sí. Vamos a ir completándolo, chicos, y vamos a ver que pues no importa cómo mueva yo este punto de aquí, esos dos lados siempre miden lo mismo. Si se fijan aquí en la izquierda, aquí me dice que miden 80.61 los dos. Si lo voy moviendo para acá, los dos miden 77, ¿Eso se etcétera, debe ¿verdad? que son equiláteros ambos? Que los dos triángulos de aquí de los extremos pues son equiláteros, eso siempre va a pasar. No importa el triángulo de en medio, pero los dos de los extremos sí tienen que ser equiláteros. Entonces, pues, si se fijan, no importa cómo los mueva, siempre van a medir lo mismo esos dos. ¿Y por qué dijo que medían lo mismo? Aquí es por lo que vamos a demostrarlo. Aquí nada más quiero que vean que pues sin importar cómo haga yo la figura, las dos líneas, la roja y la verde, pues van a medir lo mismo. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer la demostración. Creo que le Es puedo dar algo mi muy idea. extraño. Entonces, ¿Le puedo dar mis ideas ahorita, profe? ¿cómo, perdón? Que si le puedo dar mis ideas de cómo le hice. Claro. Coméntame tu idea. Bueno, lo primero que vi fue sacar que el ángulo DAB era igual al ángulo EAC. Entonces, lo único que hice fue como en el ángulo EAB es de 60, al igual que el DAC, pues como es de 60 y tenemos que el ángulo BAC está en ambos ángulos que estamos buscando, quiere decir que el ángulo EAC es igual al ángulo DAD. Ay, Chicos, sus micrófonos. Fátima. Y entonces lo siguiente que vi, usando el lado ángulo-lado, que el triángulo EAC tiene un lado del triángulo equilátero pequeño y otro del lado equilátero grande. Al igual que el triángulo BAD, que tiene un lado del triángulo pequeño y también un lado del triángulo grande. Por lo tanto, quiere decir que DB es igual a S. Muy bien. Entonces, si tienes las ideas correctas, si tienes más o menos todo, ahora nada más vamos a escribirlo. Que pues precisamente es lo que estoy intentando hacer aquí, ¿verdad? Estoy intentando poner las figuras un poquito lo más similares que se puedan. Sin etiquetas, este lado vamos a pintarlo, digamos de rojo, y este de verde. Y a este le vamos a poner dos rayitas, a este dos rayitas, a este una rayita, y a este una rayita. Y vamos a ponerle también de una vez las etiquetas de los nombres. Entonces este pues va a ser A.
Este va a ser E. Y este C. Este también va a ser A. Este va a ser B. Y este va a ser D. Entonces, si se fijan, lo que hice aquí fue agarrar el triángulo AEC de esta figura que tenemos aquí originalmente, el AEC, y lo traje para acá. Y también agarré el ABD y lo traje para acá a la derecha. Entonces, si se fijan, la línea verde y la roja quiero que sean iguales, pero todavía no sé si son iguales. Lo único que conozco es que el AB se mide lo mismo que el AE, ¿verdad? Porque tiene 2 rayitas y las Pero marqué. ambos son iguales, ¿no? Así es, todavía no sabemos. ¿Cómo podemos saberlo? Todavía no sé qué datos tengo. Tengo que AE pues, es igual a AB, porque aquí tengo un equilátero. Y tengo AC igual a AD, porque aquí tengo el otro equilátero. ¿Qué me faltaría saber? Me faltaría saber el ángulo de en medio. Me faltaría saber si este lado es igual, pero pues eso es lo que quiero demostrar, entonces eso no lo voy a tener. Me faltaría saber alguno de los otros ángulos, pero pues todavía no los tengo. Pero pues precisamente yo sé que estos ángulos de aquí... se hace que marque el otro. Este ángulo de aquí mide 60. Y este otro de acá mide también 60, ¿verdad? Entonces, vamos a quitarles nada más la etiqueta para que no se vea aquí tan amontonado. Yo sé que esos dos ángulos verdes pues miden 60 grados. Entonces el AEC tiene un ángulo que es de 60 grados más el rosita, ¿verdad? Y también el ABD tiene un ángulo que es de 60 grados más el ángulo rosa. Eso quiere decir que este ángulo de aquí en medio pues debe medir lo mismo en esos dos triángulos, ¿cierto? Entonces voy a quitar estos dos. Deben estar por hasta acá abajo. Borro este. ¿Y dónde está el ángulo? Este de aquí lo borro. Y si se fijan, si yo los marco, este ángulo de aquí, lo marqué mal otra vez. El EAC, aquí me dice que mide 151.28. Y si marco el BAD, ¿cuánto me dice que mide también? 151.28. Y si hago lo mismo que ahorita, si yo muevo esto, fíjense que siempre miden esos dos ángulos lo mismo. Entonces lo dejo por ahí. Vuelvo a marcar estos otros dos ángulos. Y el rosa de por acá. ¿Es este? Ahí lo dejé muy recto. Es raro. Entonces, si se fijan, esto siempre pasa. El ángulo rosa más el verde de aquí va a medir lo mismo que el rosa y el verde de acá de la derecha. Entonces, eso quiere decir que este ángulo de aquí va a ser el mismo que este ángulo de aquí. Y pues nada más le cambio aquí que no se vea la etiqueta. Y pues le ponemos otro color, nada más para identificarlo nosotros. Le ponemos un azul bajito. Se lo puse al punto. Bueno, ese casi no se nota. El rojo será. Entonces, ya tengo aquí por LAL que estos dos triángulos son iguales, exactamente iguales. Entonces eso quiere decir que la línea verde también tiene que ser igual
a la línea roja, ¿cierto? Sí. Y con eso pues acabamos el problema, chicos. ¿Qué es algo que nos ayudó ahí? Si ustedes viendo únicamente esta figura no pudieran resolver el problema directamente, ya sea porque tienen amontonadas varias cosas o lo que sea, ¿qué es lo que nos sirve? Pues agarramos algunas partes de esa figura y las separamos y vemos qué es lo que nos falta. Si se fijan, yo vi que me faltaba precisamente pues, ese ángulo de ahí. ¿Cómo lo completé? Pues aquí ya vi, pues este mide 60 más este ángulo rosita. Y este otro, pues tiene también 60 y este ángulo rosita. Entonces, pues siempre tienen que ser iguales porque el rosita, aunque yo no sé cuánto mida, sé que pues es el rosita más 60. Y en el otro ángulo es el rosita más 60, es la misma. Entonces ahí no importa, ¿verdad? Dime, perdón, Alexandra. ¿Y cómo se dio cuenta cuánto medía el rosa? No importa cuánto mida al fin y No al cabo. sabe cuánto mide, solamente es como una conclusión, ¿no? Ajá. Al fin y al cabo, no me importa cuánto mida ese ángulo rosita, porque el rosita más 60 siempre va a ser lo mismo que el rosita más 60 del otro lado, ¿verdad? Si el rosita mide 15 grados, va a ser 60 más 15, 75. Y del otro lado, 60 más 15, 75. Y si el rosita en lugar de medir 15 mide 30, pues va a ser 60 más 30 de un lado y 60 más 30 del otro lado. Y así sucesivamente siempre. Entonces el rosita no me importa cuánto mida, pero sé que siempre me va a ayudar esa suma con el de 60 grados. Y con eso ya puedo saber que tengo dos ángulos iguales en estos dos triángulos y por lo tanto, pues los dos triángulos tienen que tener mismas medidas y mismos ángulos. Y al menos lo que me importaba pues eran las medidas, que era de la línea verde con la línea roja. ¿Más o menos quedó bien, chicos? Sí, ya. Sí. Sí, yo la entendí, maestro. Sí, Entonces- maestro, yo tenía otra forma para contestar ese problema más fácil. Ok, a ver, dime, Itza. Vamos a ver. Borrar un cachito de la línea verde que está ahí entre B y A. Y como el triángulo chiquito. De esta parte. No, la otra, la que sigue. ¿Esto de aquí? Sí. ¿O todo esto? Ok. Usted había puesto antes. Ok, esta Profe, partecita de aquí. ¿podría funcionar si paso una línea de E a D? De E a D, Se borra. tal vez podría Ay, funcionar ya. algo. Entonces, Itza, me dices que si yo borro... Cuando se pone una línea de E a D, se forma un triángulo isósceles de E, D y C. Ok, espérenme tantito que estamos viendo con Itza esta partecita. Entonces dices que borrar esa partecita que puse ahí, ¿verdad, Itza? Sí. Ok, y luego... Luego ya se aprecia mejor los triángulos. En este caso es B. Y ahí donde se cruzan las líneas sería otro punto. Y E, A. Y ahí donde empieza M1. Y así ya se aprecian mejor los triángulos y ya queda con una diagonal las otras dos líneas. Por lo cual... Ok. Cristian, tu micrófono, por favor.
Gracias. Ok. Creo que veo los triángulos que quieres ver. Nada más que aquí tienes que tener cuidado porque a lo mejor esta línea que tiene dos marquitas ya no va a ser igual a este triángulo que tiene también las dos marquitas porque le recortamos también esta parte. ¿Sí? Es decir, este lado completo pues tiene las dos rayitas, pero hasta este punto que encontraste pues ya no las va a tener, ¿verdad? Porque ya va a medir menos de las dos rayitas. Entonces, puede que ahí ya no vayas a encontrar esa congruencia que dices por esa partecita, pero puede que por otro lado encuentres algo. Sí, tal vez. Sí, maestro, gracias. Si se te ocurre cómo encontrar algo más por ahí, hazlo de tarea y me lo mandas y me dices y yo te ayudo ahí a ver si se puede completar algo. ¿Sale? Se ve muy interesante que lo Sí, pienses por maestro, esa muchas parte. gracias. Ok, ¿quién me había comentado que quería poner la línea ED? Yo, profe. Ok, vamos a ponerla y déjame borro esto de acá. ¿Es este? Sí. Uy. Ok, ¿qué triángulo decías que se formaba? Según yo, cuando ponía esa línea, se formaron un triángulo isósceles de EDB. Pero yo me EDB. di cuenta que no. Pero cuando se formaba, también se formó otro triángulo isósceles de EDC. Y eso es lo que me ayudaba a comprobar que eran semejantes. Ok. ¿Y qué tal así? Ahí ya no se ven isósceles, ¿verdad? Ya no. Entonces, esto es lo que tienen este tipo de problemas, que es cuando el triángulo de aquí, el que moví, este triángulo ABC, pues es un escaleno. El escaleno yo lo puedo dibujar como quiera. Puede ser así, o puede ser así, o puede ser así. Entonces, ahí tenemos nosotros que adaptar esa figura. Ese triángulo escaleno, nosotros tenemos que adaptarnos a él, no nosotros adaptarlo a lo que queremos. Nada más para que tengan cuidado. Cuando les dicen que hay un triángulo escaleno, dibújenlo, pues de preferencia lo más feo posible, como quien dice, o sea, lo más diferente de lados que se pueda. Sí. Entonces, ahí yo lo que estoy haciendo, chicos, no es para que digan que el profe pues está nada más encontrando errores en lo que están diciendo, sino les estoy ayudando a que ustedes vean qué es lo que alguien cuando esté revisando su examen puede encontrar para no darles algún punto. Sí. Entonces, ¿quién me había dicho eso último de los triángulos isósceles? Yo. José Luis. Muy bien. Gracias. Eso, José Luis, por ejemplo, si tú te basaras en esa solución, ok, en el triángulo que tú dibujaste se ven isósceles y no hay problema. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo te puse el otro triángulo? El otro triángulo también es un isósceles y también cumple lo que yo te estoy pidiendo de los dos de los dos lados iguales, el verde y el rojo. Pero el que tú me estás diciendo ya no cumple eso. Entonces yo estoy encontrando un caso en el que lo que tú me estás diciendo no se cumple, pero lo que yo sigo diciendo del mismo problema siempre se sigue cumpliendo. Entonces, si lo mío se sigue cumpliendo, lo tuyo también debería, pero como no pasó, entonces ese es un caso en el que yo te puedo quitar 1, 2, 3, 4 puntos, los necesarios, dependiendo cómo sean los problemas. Entonces,
No es para que se agüiten o no es para que pues piensen que yo estoy pues haciendo que sea menos el problema, sino es para que ustedes vayan viendo cómo hacer una figura en geometría lo más general posible para que no les quiten puntos a la hora de que ustedes las vayan a dibujar, porque a veces en sus problemas de la Olimpiada puede que ya les venga la figura ahí, pero en muchos otros casos puede que no venga la figura, puede que venga el escrito y ustedes dibujarla. Es decir, imagínense que yo les hubiera dicho en lugar de la figura, que les hubiera puesto aquí el texto, en un triángulo cualquiera ABC se dibujan dos triángulos equiláteros sobre dos de sus lados. Demostrar que el vértice ¿cómo puedo llamarle para que me entiendan? Demostrar que las líneas que unen los vértices de cada equilátero con el vértice opuesto al que están dibujados es la misma, tienen la misma medida. Entonces imagínense que en lugar de esto, bueno, vamos a partir en dos esto para que quepa aquí. Imagínense que en lugar de la figura, pues yo les hubiera dado el texto, así tal cual. ¿Y qué hubieran tenido que hacer ustedes? Pues hubieran tenido que dibujar. Y si ustedes en lugar de dibujarme un triángulo escaleno, me dibujan un triángulo equilátero o un triángulo isósceles en el de en medio, pues ahí ustedes ya están dibujándome un triangulito en el que cumple nada más una cosa, pero cuando yo cumpla otra cosa, cuando yo lo mueva para hacer un triángulo escaleno, tal vez ya no va a cumplir eso. Sí, por ejemplo, si yo acá en esta figura lo hago que parezca un triángulo equilátero, vamos a ver que se vea lo más equilátero posible. Ahí se ve lo más equilátero posible, ¿no? El de en medio. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues los dos triángulos que están a la izquierda y a la derecha, pues también se ven muy iguales al de en medio, ¿verdad? Y con eso, pues ustedes ya pueden decir que si son iguales, pues todos los lados son iguales. Y entonces esas líneas, pues también son iguales por todo lo que quieran. Y pues está muy sencillo el problema así. Pero aquí les dice, en un triángulo cualquiera. El triángulo de aquí en medio tiene que ser un triángulo cualquiera. Es decir, acá tiene que ser un triángulo, pues lo más diferente que se pueda de un equilátero y de un isósceles, es decir, un escaleno. Y ya lo de los dos triángulos equiláteros sobre sus lados, pues ustedes agarran cualquiera de sus dos lados, no necesariamente es el AB y el AC, pueden agarrar el BC y dibujar el equilátero para abajo y no hay ningún problema. De hecho, esto cumple también si dibujan el triángulo equilátero de acá abajo y unen su línea con la A. Me parece, pero va a cumplir de otra forma. Entonces, les pide demostrar que las líneas que unen los vértices de cada equilátero, que unen los vértices opuestos, me faltó por ahí, de cada equilátero, es decir, el vértice que está acá arriba y el que está acá, se unen con el vértice opuesto al que están dibujados, es decir, yo dibujé este triángulo equilátero aquí, voy a quitar este segmento, voy a unir el segmento D
con el opuesto a donde lo dibujé, es decir, el opuesto a AC, pues es el B. Pum. Y así sucesivamente ustedes tienen que interpretar pues, ese texto para poder dibujar su figurita. Varios problemas más adelante, o sea, ya hablo de varios meses más adelante, pues van a ser así, en el que ustedes tengan que dibujar la figura y encontrar esa figura lo más general posible y trabajar con ella así. Así es como nos encontraríamos ese problema en un examen. Podría ser, digo, ahorita yo me inventé el texto, ¿verdad? Puede que el texto sea diferente en un examen, o sea, pero lo que sí es que en los exámenes o en sus ejercicios diarios que vayan a hacer con otros entrenadores, pues los textos van a estar lo más especificado posible para que puedan hacer la figura lo más correcta posible en cuanto a lo que quieran los entrenadores. O sea, no va a ser un texto en el que ustedes van a, como se dice, a confundirse o a leer algo y no saber qué significa algo, a menos que no sepan alguna palabra de teoría, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo ahorita que, por decir algún tema que no hayamos visto, que dos triángulos son semejantes en algún punto, en teoría ustedes todavía no saben lo que es semejante, por lo que hemos visto. Algunos puede que sí lo sepan, pero se supone que todavía no lo saben hasta ahorita conmigo. Entonces, si yo les doy un texto en el que dice algo de semejante, pues claro que no van a saber dibujar eso. Y se entiende que no sepan dibujarlo o interpretarlo. Pero ya cuando están en un examen, pues para que ustedes entren a la Olimpiada o para que hagan cositas de la Olimpiada, pues ahí sí, ya se espera que sepan unas cuantas cosas, ¿verdad? Entonces, pues que sepan interpretarlas en sus dibujos, que sepan bien a qué se refieren en sus dibujos, al menos en la parte de geometría. Ya en la parte de teoría de números, de álgebra o de combinatoria, pues es algo diferente. Pero pues sí, más o menos es a lo que quiero que lleguen aquí, es que sepan esas palabritas que pues poco a poco van a ir reconociendo en sus problemitas de exámenes de entrenamiento y todo eso, que les van a ayudar a que pues puedan hacer un mejor examen a la hora de que estén concursando. Entonces, pues nos queda, me parece que 1 minuto. No sé si tengan alguna duda o pregunta, chicos. Yo no, profe. Yo no, profe. No hay ninguna duda. No, profesor. Ninguna duda. Yo tengo una duda. Dime, Itza. Por ejemplo, que hagamos un dibujo en el que los 3 triángulos son equiláteros, pero nos seguimos basando en los ángulos. ¿Nos ponen los 7 puntos o nos bajan? Si tú haces una figura como la que les puse ahorita, donde todos son equiláteros, ahí es donde sí te pueden bajar puntos. A lo mejor te pueden dar 1 punto de los 7 porque hiciste algo de lo que se esperaba, pero no hiciste el problema pues, que realmente te pedían, ¿verdad? Porque dibujaste un triángulo equilátero cuando te pedían otro triángulo. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. De nada. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, chicos, pues creo que ya podemos terminar. Aquí con el profesor Edgar o la maestra Verónica nos dicen. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Le agradecemos mucho la mañana de trabajo, le agradecemos mucho todo lo que nos ha compartido el día de hoy y pues aquí nos seguimos viendo. ¿Sí? Muy bien, no hay de qué, chicos. A Muchas ustedes gracias, también. maestra.